Bueno, pues seguimos adelante y ya que hemos hablado antes de esas flores de otoño, porque empezaba hoy el otoño con este premiado, ¿no?, de todos los premios del comercio, tenemos también ocasión ahora de hablar con dos grandes profesionales del mundo de la alergología que están trabajando en la clínica Premium, y vamos a hablar un poquito de las alergias también en otoño, que las hay, que las alergias no son algo exclusivo de la primavera, aunque sí que es cierto, bueno, que quizás sean las más famosas, o cuando por lo menos nosotros, los medios de comunicación, nos fijamos en los alergólogos, ¿no?, cuando viene la floración, el polen y todo esto, pero también en otoño hay. Están con nosotros Jaime García Campos. Jaime, bienvenido. Buenas. Y Gonzalo Campos, los dos alergólogos. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, gracias. No tenía nada que ver, los dos Campos, aunque es lo primero que le he preguntado, de bueno, ¿qué sois? ¿Familia? No, ha sido coincidencia, trabajando en el mismo sitio y los dos alergólogos. Hay también una web, ¿no?, en la que formáis parte de un equipo, un poco también para, bueno, que la conozcamos, por si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Gonzalo, la web es... Bueno, www.alergomálaga.es. Alergomálaga.es. Alergomálaga.es, para que también pues, la tengáis en mente por si acaso. Alergomálaga. Creo que lo tengo yo mal puesto ahí. Es alergomálaga.es. En otoño también tenemos, Jaime, alergias. ¿A qué? ¿A qué? Pues ¿Qué nos da alergia en otoño? Fundamentalmente lo que en otoño empieza con las primeras lluvias son las alergias de nuevo a ácaros. Los ácaros del polvo pueden estar dando problemas durante casi todo el año porque depende mucho de las condiciones ambientales, menos en los meses de verano que les fastidia a su crecimiento, a su hábitat, pero en cuanto empiezan las primeras lluvias en otoño, la humedad vuelve y ya la alergia a ácaros, la rinitis, el asma se empieza otra vez a dar su cara. Yo soy alérgico a los ácaros y así, ya lo he notado, ya se ha notado que cuando baja un poco la temperatura, sobre todo, y con la humedad que hay, les afecta. Quizá la zona de costa es mejor para las alergias es menos, el entorno es más favorable para el que tiene alergia al polen, quizá aquí hay menos, pero es peor, ¿no?, para la gente que tiene alergia a los ácaros. Sí, ¿no? Efectivamente. La brisa marina hace un continuo, digamos, lavado de los pólenes cerca de la costa, pero la humedad relativa ambiente que hay en la costa es un factor fundamental para el crecimiento de los ácaros. En el interior la alergia a ácaros es mucho menos frecuente. Y el problema, Gonzalo, es que ¿cómo luchamos contra los ácaros? Bueno, todo depende de los síntomas que se manifiesten, ¿no? Si la clínica es una clínica muy intermitente, poco intensa, probablemente con un simple antihistamínico, un spray nasal, una serie de medidas que tomamos en la vivienda para reducir la concentración de ácaros sea suficiente para sobrellevar esa clínica, ¿no? Lo que pasa es que no suele ser así normalmente. Terminan los pacientes teniendo mayor intensidad, mayor frecuencia de síntomas y requiriendo muchísima medicación para controlarlos, ¿no? De manera que al final pues se ven abocados a consultar al especialista y valorar la posibilidad de, si hay una alergia realmente, pues intentar solucionarla, darle una solución a lo que es la causa con una vacuna, ¿no? ¿Qué son los ácaros? Los ácaros son... Es muy desagradable esto que nos va a contar. Bueno, los ácaros es muy sencillo, forman parte de la familia de los arácnidos. Es una especie de subclase o subgénero dentro de la familia de los arácnidos. Pasa que es muy pequeñitos. Y bueno... Mira, ahí tenemos una imagen de... Una foto que han sacado los compañeros, ¿no?, de un ácaro, ¿no? Pero muy feo. Pero muy feo, sí, una especie de marisco microscópico. Concretamente, ese ácaro tiene pinta de ser un ácaro de los corporales, un ácaro de los que también produce problemas en otras partes del cuerpo, como en cuero cabelludo o en otras regiones de pelo. Sí, pues parece que está apoyado como en parte de pelo, de parte de piel. Es decir, el ácaro es un bichito, ¿no? Un bichito chiquitito. ¿Y por qué se tiene alergia a este bichito? Bueno, lo que no te haces alérgico al bichito en sí, te haces alérgico a unas proteínas, pues la alergia siempre es a proteínas, ¿no? A unas proteínas alergénicas que de hecho no proceden no son del ácaro en sí, sino de las heces que va soltando el ácaro, ¿no? O sea, lo que te produce alergia es la caca del ácaro. Es así, es raro, pero además de estar sí, un poquito a estas horas de tema escatológico. No, porque muchas veces se habla de esta alergia del ácaro, pero vamos a dejarlo claro, ¿qué son los ácaros? ¿A qué se le tiene alergia? ¿Y dónde están los ácaros, Jaime? Pues lo que la gente normalmente entiende, pues yo tengo alergia al polvo. La gente confunde o mezcla varias cosas cuando habla de su alergia. Habla de alergia al polvo, alergia a la humedad, alergia a los ácaros. Muchas veces son las tres cosas lo mismo. Es lo mismo, claro. Es decir, la humedad fomenta el crecimiento de los ácaros
están en el polvo doméstico, y el polvo doméstico se genera fundamentalmente de nuestra piel descamada. O sea, es decir, nosotros mismos le surtimos a ellos, le damos comida y están conviviendo con nosotros, ¿no? ¿Veis cómo empeora? Esto es cada vez peor. Se alimentan. O sea, al final, gran parte del polvo que hay en casa es nuestra propia piel descamada, y eso es lo que comen los ácaros, que luego las heces de eso que han comido es lo que nos dan alergia. O sea, que es un círculo que la naturaleza es así. Por eso muchas veces, para intentar evitar, sobre todo crisis alérgicas, lo mejor es la limpieza, ¿no? Sí, se pueden tomar una serie de medidas que reducen la concentración de ácaros, pues bueno, no tener todo ese tipo de cosas que acumulan polvo en las habitaciones, que es donde más se pasa tiempo, ¿no? A lo largo del día. Alfombras, cortinas, moquetas, cojines, etcétera. Aspirar cada cierto tiempo durante un largo rato tanto el colchón como la almohada. Incluso utilizar deshumidificadores que reducen la concentración de humedad, esa condición fundamental para su desarrollo, ¿no? De manera que cuanto menos es la humedad, menos posibilidades hay de que haya una concentración grande de ácaros. Pero aún así, por mucha medida que tomes, llega un momento en que si la clínica es suficientemente intensa y frecuente, no la vas a reducir. No hay forma de fumigar contra ácaros. Bueno, hay unos productos que son acaricidas, pero tanto los acaricidas, las medidas que nosotros podemos tomar de limpieza, de lavar la ropa de cama a 60 grados, todas esas medidas en conjunto no han demostrado, salvo en pequeños grupos poco sintomáticos, como decía el doctor Campos, reducir la sintomatología en esos pacientes poco sensibilizados, poco alérgicos. En el resto llega un momento en el que la sensibilización es tan alta que por mucho que tú mezcles todas las medidas higiénicas y ambientales que tú puedas hacer en tu domicilio, hay que hacer tratamiento bien sintomático con antihistamínicos, distintos fármacos, o bien pasarse a la inmunoterapia, porque es lo único que realmente puede curar la enfermedad. ¿Por qué hay tantas alergias ahora? Es una sensación que tiene la sociedad. La gente en la calle tiene la sensación de que hay mucha gente con alergias, cuando antes las alergias a lo mejor primaverales o alergias a ácaros eran menores, y ya no nos metemos en las alimenticias, que ya... ¿por qué hay tantas alergias ahora? ¿Qué pasa? Bueno, realmente no se sabe, pero estaba esperando a ver cuando hace la pregunta, porque siempre la hacéis. La pregunta nos encanta. Y es verdad, porque la prevalencia es altísima y se estima una prevalencia que da miedo. Si das datos, ahora mismo la población española está en torno a un 20%, uno de cada 5 tiene algún tipo de síntoma alérgico, pero que se estima que para el 2025 va a ser un 50% de la población europea. Estudios epidemiológicos serios, de manera que bueno, está cambiando algo, ¿no? No sabemos qué es, existen varias teorías. La que más se acepta es la teoría de la higiene. Digamos que estamos desde el nacimiento demasiado sobreprotegidos con respecto al contacto con virus, con bacterias, en todos los sentidos, en el procesamiento de los alimentos, desde que el niño el esterilizador de biberones, desde todos los aspectos. Estamos demasiado limpios. Sí, pues eso es, y el problema es que nuestros sistemas inmunológicos son inmaduros. Llegamos a los 30 años, los 40, y seguimos teniendo sistemas inmunológicos muy poco desarrollados, que no han contactado con esos virus y esas bacterias que requieren para desarrollarse a lo largo de la historia del hombre, ¿no? Y bueno, se hablan de muchísimas teorías, pero quizá esa sea la que más se acerque, la contaminación ambiental, pero no se sabe a ciencia cierta. Sí que es cierto que bueno, pues ha dado el doctor los datos, ¿no? Y lo podemos comprobar quizá en nuestro entorno familiar, ¿no? Es raro el que en casa no haya, en la casa en la que no hay alguien que tenga una alergia, que tenga alguna intolerancia, que tenga algún tipo de comportamiento de este tipo. Así que bueno, pues al final, y además que luego son difíciles de tratar las alergias, es algo de lo que no se cura una cosa complicada, ¿no? Bueno, curarse puede llegar a curarse, depende de qué tipo de alergia. La alergia respiratoria es de las más susceptibles de que se curen si se pillan también en una fase temprana de su evolución, porque hay estudios que nos dicen que cuanto más tiempo pasa desde que uno ha empezado con síntomas, cada vez va teniendo más sensibilizaciones a más cosas. Es decir, a lo mejor tú empiezas con una sensibilización a un par de pólenes, olivos o gramíneas, que es lo más habitual por esta zona, y si sigue pasando el tiempo te vas sensibilizando cada vez a más pólenes, puede incluirse hongo de la humedad, ácaro del polvo. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más difícil se nos hace a nosotros el diagnóstico y poder llegar a tiempo con una vacuna que cure esa enfermedad.
O sea que lo mejor, como siempre, es pillarlo a tiempo, ¿no? Pillarlo en la fase más temprana, ¿no? Desde niño, aunque hay mucha gente que desarrolla las alergias ahora mismo, pasa, ¿no? Que desarrolla las alergias a adultos, ¿no? 40, 50 años, que aparece una alergia que nunca han tenido. Sí, cada vez ves casos más curiosos, pacientes incluso de 70 y de 70 y tantos años, que te debutan ahora con una alergia y dices, pero bueno, es lo que ha pasado esta gente a lo largo de su vida y ahora con 70 años una alergia. Pues sí, bueno, sigue siendo una especialidad de lo que el paciente que ve es un paciente joven, casi siempre menor de 40 años, es lo que solemos ver en la consulta. Es raro ver pacientes, me va a disculpar porque estoy medio ronco, es raro ver pacientes... Yo, ese es alérgico a los ácaros y aquí no hemos limpiado mucho. Lo soy. Los espectadores lo saben. Y bueno, cada vez ves pacientes más mayores, pero el grueso es el paciente joven, ¿no? El que debuta, digamos, de forma prematura, bueno, tanto en la infancia como en la adolescencia como en la edad adulta, pero de adulta temprana, y en todos los campos y ámbitos posibles, ¿no? La alergia respiratoria es la que más en boga está, por decirlo de alguna manera, pero cada vez vamos viendo más casos de alergia alimentaria y más alergia alimentaria cada vez más complicada. De manera que esto parece que va para arriba y no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Un día, si os parece, hablamos de alergias alimentarias que os traen de cabeza en general, ¿no? A los alergólogos, sí. Porque ha sido como un boom en los últimos años, sobre todo pues, desde bebés, desde niños muy pequeñitos que empiezan a desarrollar esas intolerancias tremendas a un montón de productos, a uno o a varios, y de repente se le pasa la intolerancia y desarrollan otra, ¿no? Es algo complicado, ¿no, Jaime? Es cierto, es cierto. Hay niños pues, que empiezan a desarrollar en los primeros meses, el primer año de vida, empiezan a desarrollar fundamentalmente 2 o 3 alergias que son las principales. Las más clásicas son la alergia a huevo y la alergia a proteína de leche de vaca. Si bien es cierto que en esos niños que empiezan con esa alergia, intolerancia, hasta en un 80-85% de los casos, en los primeros 3, 4 o 5 años de vida, esos niños superan esa alergia. Es como un periodo de intolerancia transitoria, se termina de acuñar al final ese diagnóstico, una intolerancia transitoria a la proteína de leche o a la proteína de huevo. Y luego pueden no ser nunca más intolerantes, ¿no? Pueden tolerarlo perfectamente si lo tienen mantenido en su dieta, porque en la alergia alimentaria importa mucho cómo se enfrenta el cuerpo al alimento y con qué frecuencia se consume, cuál es el proceso en el que previo de su elaboración al consumo, es decir, si está cocido, si está crudo, si el producto está congelado, si tiene aditivos, todo eso tiene que influir en el desarrollo de la alergia. Hay que probarlo. Hay que ir probando a ver dónde está, ¿no? Precisamente aquello que es lo que te genera la alergia, ¿no? Sí, además hay mucha confusión también porque hasta hace unos años los alimentos se retiraban de por vida, es decir, reacción alérgica, demostrado con pruebas positivas, y ese paciente era catalogado de por vida pues alérgico a tal producto y prohibido totalmente su consumo, derivados, productos que lo puedan llevar incorporado en su elaboración. Y ahora recientemente, en los últimos 10 años aproximadamente, se está empezando a cada vez ser más selectivo y a hacer estudios de repetición, hacer un seguimiento, ¿no? de enfrentar a los pacientes de nuevo a ese producto, siempre de manera controlada, para intentar ver si realmente esa alergia pues ha sido transitoria o es de las permanentes. Y en ese estudio pues tenemos muchos problemas a la hora de llegar a un diagnóstico certero, porque cuando los pacientes nos comentan una serie de síntomas que pueden ser sugestivos de alergia, que se combinan con otras patologías como la urticaria aguda, y que es verdad que cuando nosotros hacemos nuestros estudios tampoco se corresponden todas las pruebas con la realidad, es decir, en alergia tampoco todo lo que pica es realmente alergia, y cuando nosotros hacemos nuestros test cutáneos en el antebrazo para ver un poco si esa alergia es más o menos sugerente o no, se comprueba que hay pacientes que tienen sensibilización cutánea, es decir, que cuando nosotros le ponemos la gota, por ejemplo, con las proteínas de la manzana o del melocotón, le sale positivo en piel, pero sin embargo hay pacientes que toleran ese alimento sin ningún tipo de problema. Entonces, a esos pacientes no hay que quitarle el
alimentos, salvo que desarrollen en algún momento clínicas. Bueno, pues lo dicho, os emplazamos a otro encuentro, otra charla, en este caso centrados ya en alimentos, en alimentación, que la verdad seguro que va a interesar a muchos espectadores. Gracias por venir, ya sabéis que pues, si queréis algo de los doctores están en Clínica Premium y también dentro de esa web alergomálaga.es, donde vais a tener mucha información sobre el mundo de las alergias. Gracias, lo dicho, os dejo aquí porque tengo